tenía que llegar a jugar en ese equipo, ¿no? Y bueno, más o menos lo conseguí, ¿no? Eso es cuando llegué, que también me quedaba algo de pelo, un poco. Y estas son fotos en blanco y negro. No son que sean en blanco y negro, en aquella época había fotos en color, igual que las de antes, pero no sé de dónde las he sacado, que son en blanco y negro, ¿no? Y otra cosa curiosa, ahora que veo esta del título, yo nunca había ganado nada, sea un campeonato de España, una cosa así de juveniles, nunca había ganado nada. Y en esta época llegué allí y ganamos la Copa Europa. Claro, para mí era increíble. Haber ganado la Copa Europa, para mí era. Y llegamos a la cena de celebración de la Copa Europa y éramos todos en traje, obligatorio, corbata obligatoria, una mesa gigante con mucha gente y todo el mundo mirándose allí. Claro, era la guerra psicológica que os había contado antes. Yo quería celebrarlo, saltar, beber, tirarme por el suelo, abrazarme a los compañeros, celebrar la Copa Europa. Habíamos ganado la Copa Europa. Y estaban todos así mirando a Valero, mirando para allá, todos serios, bebiendo poquito, no, más vino no, gracias. Y yo diciendo, no puede ser, no puede ser. Yo desatado en la silla hasta que ya la gente se empezó a despedir, Valero se fue y ya empezó la fiesta. Y ya dijo, ah, vale, esto es más, pero es que ni poder, de verdad, no poder expresarte, ni la euforia de haber ganado, haber hecho los deberes bien hechos en la Copa, ganando una Copa Europa, ¿no? Para mí era, bueno, muy llamativo, ¿no? Y bueno, guerra psicológica esta, era mi primer año. De hecho, para mí fue también muy doloroso que yo había venido de la de Mar y el primer título que ganamos era una Copa Sobal, que jugamos, no sé si aquí, en Zaragoza, y ganó el Ademar. Y yo acababa de fichar 6 meses antes, había fichado por el Barça. Y mis amigos estaban celebrándolo, yo me daban ganas de irme a abrazarlos. Porque, claro, yo acababa de llegar a un club súper hecho, súper grande, súper guay, pero no me sentía tan identificado como con los amigos que tenía de la de Mar, que yo sabía que habían luchado, lo que habían tal, y lo que estaban disfrutando esa final, ¿no? Y ese fue el primer título que ganó la de Mar, de León. Y yo, en cambio, gano la Copa Europa y no puedo ni celebrarlo. Es que no tenía mucho sentido. Pues bueno, de ahí yo firmé 5 años por el Barça cuando fiché, me quedaban 2 de contrato, pero a mí tanta guerra psicológica y eso me estaba matando. Y tuve una oferta muy buena de irme al Kiel, a Alemania, a jugar a Alemania, ¿no? Yo solamente lo conocía de haber jugado contra ellos. En el Barça jugamos una semifinal y una final contra el Kiel. Y, bueno, una oferta muy buena y decidí irme a Alemania, ¿no? Con mi mujer lo decidimos. La verdad que la oferta era muy buena y era un paso. Yo pensaba que era un paso adelante y creo que acerté, siendo un paso adelante en mi trayectoria, ¿no? Y el que conozca Alemania, el que conozca la Liga Alemana o el que haya oído hablar del Kiel, es el mejor club del mundo, ¿no? Para mí es el mejor club del mundo de balonmano, ¿no? Cuando yo llego allí, una cosa curiosa, el día de mi presentación, fue unos días más tarde creo, en una sala, en el club tienen una sede donde tienen club de tenis, club de piscinas, es un club social, ¿no? Y allí tienen una sala de trofeos, que además está como escondida, de madera vieja, y allí había antiguos trofeos del Kiel. Y claro, yo por allí, pues, no sé quién estaba esperando, entré en aquella sala y me puse a ver trofeos, y veía trofeos de principios de siglo. O sea, cuando yo estuve allí se celebraba el centenario del club. Había fotos del equipo del TaB Kiel con la esvástica nazi en el pecho. O sea, yo estaba alucinando. Y claro, ves aquellos trofeos antiguos. En Alemania, cuando ganas la liga, te dan un plato. Un plato muy grande, con un medio con un anagrama. Y solo se lo puede quedar el equipo que gana 3 veces consecutivas la liga. Entonces ya el plato te lo regalan. Si no, simplemente pones el nombre, lo graban y lo devuelven al siguiente campeón, ¿no? Al siguiente campeón. Y ahí había varios platos. Y claro, yo alucinaba allí viendo los equipos que habían ganado, viendo los jugadores que había, ¿no? Y bueno, por suerte allí coincidí además con un equipazo. Estaba Wislander, Marcus Wislander, sueco, Stefan Olsson, una melena de caballo, Lofren. El entrenador era Nokaser Darusic, ahora es el entrenador del Celje. Un entrenador innovador, ¿no? Era un muy buen entrenador, sin guerra psicológica, por suerte, pero exigía mucho, ¿no? Era un buen entrenador, ¿no? Conocía muy bien la liga, conocía muy bien los momentos clave de la temporada cuando teníamos que apretarnos. Eh, a veces utilizaba este arma psicológica también, ¿no? A lo mejor habíamos ganado un partido, habíamos jugado bien y el lunes nos metió una caña de la leche y nos echaba una bronca de la leche. Y yo decía, no tiene sentido, acabamos de ganar, estamos jugando bien. Y claro, yo aquí ya llegaba del Barça, llegaba con una experiencia, ¿no? Ya tenía 28 años, 27, 28 años.
Y a mí me decía, no, deme tranquilo, que esto es para los jóvenes. O sea, los jóvenes, si ahora esta semana estamos tranquilos, el sábado se relajarán y es un partido complicado. Si hoy les meto, jugaremos, o sea, estarán apretados para jugar el partido del fin de semana. Y en cambio, cuando íbamos a jugar contra un partido muy importante, teníamos una semana muy relajada, jijiji, jajaja. ¿Por qué? Porque la tensión ya la teníamos porque sabíamos que íbamos a jugar contra el Lemgo, contra el Barça Copa Europa, Y aquí, bueno, estuvo muy bien. El primer año ganamos la Bundesliga, el segundo año ganamos la EHF contra no sé quién, contra la Altea, no, contra el Barça y luego contra la Altea. El volumen era elevado, la intensidad a veces nos hacía entrenar por encima del nivel de competición. O sea, nos hacían ejercicios que aunque metieras gol o no metieras gol, tenías que siempre bajar a defender. Y el ataque tenía que acabarlos en 3 pases. Con lo cual era o pérdida de balón, o tirabas fuera, o tirabas y volvías. Lo que quería era que corriéramos. Y a saco, pero... Y a veces, aunque perdieras el balón, ¿no? Tiene su sentido porque al final los partidos le dábamos muchísima intensidad, ¿no? El trabajo físico era duro, allí hacíamos mucho trabajo aeróbico, ¿no? Les gustaba mucho correr. En Alemania he corrido mucho. En pretemporada íbamos a un lago, ¿no? Que se llamaba el Trainingslager, ¿no? Y en un lago bastante grande, y estaba un hotel al ladito del lago. Nos levantábamos por la mañana, nos daban un zumito de naranja natural y a correr al lago. A la mañana era a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a 7 de la mañana. Y el primer día corríamos 30 minutos. Bueno, un par de vueltas al lago. El día siguiente 40, el día siguiente 50, el día siguiente 60, el día siguiente 70. Y ya cuando corrías 1 hora y 10 minutos, ya dices, si me tiro al lago aquí y lo cruzo para allá, porque no puedo más. Era muy, muy duro, claro, el organismo llega un momento que el trabajo, o sea, que no te sale por las orejas, o sea, no, tienen que dar tiempo a asimilarlo, ¿no? Curvas de supercompensación y luego, y si no te dan tiempo, pues al final vas para abajo cada vez, no puedes, en un momento no puedes. Y yo recuerdo que me levantaba por la mañana y claro, sabíamos que íbamos a correr 70 minutos. Pues claro, tenías que concienciarte para ir para aguantarlo, ¿no? Y correr dignamente, ¿no? No arrastrarte. Y yo la primera vuelta iba pensando, estoy durmiendo. O sea, yo estaba corriendo como podía y estaba pensando que estaba en la cama. La segunda vuelta ya me iba despertando un poco y así poco a poco consigues superarlo, ¿no? Y al final, esa carga psicológica le dices, el que iba delante tuya, le dices, este tío, vas muerto toda la carrera. Y al final dices, venga, ahora esa carga psicológica la consigues aguantar, ¿no? Al final corres dignamente, ¿no? Y bueno, la verdad que nunca he vuelto a correr tanto y no sé, al final a lo mejor si hago como Félix, hago un maratón, al final me animo a hacer series largas, pero por ahora, si te dan tiempo a asimilarlas, puedes volverlas a hacer, pero hacerlas seguidas es muy duro. Bueno, y también hacíamos mucho trabajo de fuerza, ¿no? La liga alemana era muy dura. Muchos choques, mucho 1 contra 1, gente muy, muy fuerte. Y hacíamos mucha fuerza de lucha. Y hacíamos un trabajo core que yo nunca había hecho, que era mucho trabajo abdominal, ¿no? Ahí de estabilización abdominal, de trabajo de todo tipo de abdominales, con balones, con buzos, con gomas. El abdominal trabajábamos a saco. Y era algo nuevo, ¿no? Yo nunca había hecho tanto y creo que también es bueno. La filosofía de equipo era muy, muy buena también, ¿no? Allí se pagaba por todo, pero pagábamos una caja de cerveza por todo. O sea, si debutabas con el equipo, caja de cerveza. Si metías el primer gol, caja de cerveza. Si subía un juvenil a entrenar y si te la cogía el portero a 2 manos en un entrenamiento, caja de cerveza. Si el que estaba jugando a fútbol, cuando calentábamos a fútbol, tiraba el balón a la grada y perdíamos tiempo en subir al balón, el que lo había tirado, caja de cerveza. Con lo cual, muchos días de la semana había caja de cerveza en el vestuario. Y ahí lo que se decía, ¿no? Caja de cerveza del tiempo. Claro, del tiempo. Allí la dejabas en el maletero del coche cuando te ibas a entrenar, pero claro, fuera había 10 bajo cero. Y cuando entrenabas, o sea, íbamos a la ducha y decía uno, venga, por la caja de cerveza. Pues te ibas a por la caja de cerveza, hacías tu maletero, la sacabas congelada y la llevabas al vestuario y estaba perfecta, ¿no? Y bueno, teníamos también trabajo social, por ejemplo, ¿no? Allí el primer día de la pretemporada era ir a jugar a golf. Ibas a jugar a golf con los sponsors. Cosa que, bueno, era todo el día jugando a golf, en un campo de 18 hoyos, campo grande, y tenías que saber jugar. Bueno, yo no sabía mucho, pero yo iba de paseo y detrás de la bola y ya está. Y tenía, por ejemplo, Autografstunden, se llamaba. Claro, allí aprendí alemán. ¿Qué vas a hacer? Tienes que estar ahí, tienes que adaptarte y ahora por suerte hablo alemán, ¿no?
Autografostunde significa 1 hora firmando autógrafos. Íbamos a veces a algún partido amistoso o algún acto de entre semana del club. Ibas a un supermercado, venías aquí, ibas a un colegio, te sentabas en una mesa que estaba preparada con tus bolígrafos para firmar, tus fotos del equipo, te sentabas y estabas 1 hora firmando autógrafos y pasando gente, pasando chavales. Y 1 hora firmando autógrafos y te daban un café, te daban agua. Y después de esa hora, pues era como un trabajo, o sea, estaba muy estructurado y muy bien preparado, ¿no? Había mucho marketing, ¿no? También nos llevaban a hacer fotos con los de Audi, nos llevaban a hacer... Muy profesional, ¿no? Es el club, por eso digo el mejor club del mundo. Nos cuidaban muchísimo y trataban todo de maravilla, ¿no? La verdad que... Y lo de que decía del alemán, ¿no? Dutch, ¿no? Al final tuve que aprender alemán, ¿no? Al principio hablaba solo inglés, los primeros meses, y estuve estudiando alemán, y a los 3 meses ya dije que no quería hablar nada más de inglés con el equipo, que me empezaran a hablar en alemán. Claro, pareces un idiota, porque claro, es así. Yo entiendo mucho ahora a los extranjeros cuando vienen aquí. Antes, el extranjero no se entera, no se entera. Claro que no te enteras, que no te enteras. Es que pasa aquí ahora en el equipo, pasa en todos los equipos. El entrenador habla de, bueno, qué sé, autodisciplina, entrar por aquí. ¿Tú crees que este sabe lo que es autodisciplina? ¿Lo ha estudiado? O cuando hablaban en alemán, claro, yo pillaba lo que pillaba. Además, el alemán tiene la curiosidad de que hay muchas veces que la negación va al final. Entonces te decían, mañana por la mañana, a las 7:30 de la mañana, vamos a ir a correr, no sé qué, no. Digo, espérate, ¿sí o no? No, que ni, o sea, que no, que al final, ¿no? Entonces tenías que estar alertísima y aún así a veces quedabas como un idiota porque no te habías enterado de lo que había pasado, ¿no? O habrías que estaban hablando de un colegio y, bueno, no sé. Y resulta que habían cambiado el vídeo y el vídeo en vez de ser aquí era en el colegio. O una vez, por ejemplo, llegué tarde a un partido, que decían que hacía años que no llegaba nadie tarde a un partido, porque yo pregunté, ¿a qué hora es mañana? Y me dijeron, a las 4:30. Vale, pues ya está, hasta mañana. Y a las 4:30 era el partido. Entonces, claro, cuando normalmente estamos 1 hora y media antes o casi 2 horas antes en el pabellón. Entonces me llamaron, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy en casa. Que tenemos partido. Pues nada, fui en un momento y no pasó nada. Entonces, a partir de entonces, antes de irme a casa, preguntaba a 3 personas. Preguntaba al primero, ¿a qué hora es mañana? A las 4:30. Vale. ¿A qué hora es mañana? A las 4:30. Y al tercero le preguntaba, ¿mañana es a las 4:30, verdad? Me decía, sí. Entonces me iba. Y a uno, Staffan Olsson, el de melenas que este era mi compañero de habitación además, y siempre que preguntaba, oye, ¿mañana qué es el partido? Y me decía, cómprate el periódico. No, pero verídico, cada partido. Ya, este era un cachondo. Este era súper simpático. Un día, allí cuando estuvimos, llegó Julio Fis, no sé si os acordáis, un cubano muy negro, una bellísima persona que no ha aprendido ni una palabra en alemán. Y un día estábamos tomando las cervezas en el vestuario, que además nadie se podía ir del vestuario hasta que no se acababan las cervezas. Si querías bebías, si querías no bebías, pero las cervezas se tenían que acabar antes de que nadie se fuera. Y estando tomando las cervezas charlando, pues alguien se apoyó en la luz, ¿no? Y estábamos todos y estaba Julio, y Staffan Olsson dijo, Julio, ríete. No, porque era negro, era que éramos. Era un majete. Y este se metía también, bueno, es que si me pongo a contar aventuras es como, se metía tabaco y se mete todavía aquí, ¿no? Los suecos hay una tradición sueca que el tabaco en vez de fumarlo es como una tierra, se la meten aquí, para como un agujero ahí. Él decía, porque él decía, para respirar va bien, pero el estómago lo tengo hecho polvo. Y tenía una caja, o sea, cuando estábamos en pretemporada en el lago aquel que se contaba antes, tenía en la habitación así un chorro de esos. Y cada mañana se despertaba y se metía un paquete. Yo olía fatal. Y bajábamos, nada, a los 2 minutos estábamos bajando a desayunar. Y cuando bajaba el desayuno, había una planta muy grande, un ficus de esos, y cogía eso y se lo echaba a la planta. Y yo le decía, Staffan, vite, ¿no? A la planta. Y me decía, ¿qué va? Dice, cada año está más fuerte. Sí. Bueno, aquí era la experiencia, ¿no? Para mí fue una experiencia espectacular estar allí, ¿no? En el Kiel. Y además ganamos, jugué bien, disfruté muchísimo. Nacieron mis dos niñas pequeñas, son de allí, son de Kiel, nacieron en Kiel. Y para mí fue una vida familiar en las casas alemanas, pasando muchísimo frío, pero en la casa son muy bonitas y fue una época bonita. O sea, ya luego os cuento más aventuras. Bueno, esto es lo que os contaba del marketing, ¿no? Allí yo era español y era el exótico. Y aquí lo que os comentaba antes de la caña de la dureza alemana, ¿no?
físicamente era muy exigente, ¿no? Y aquel día es Julio Fises, es el de Julio Riete, ¿no? Y este